Aquí. Bueno, y vamos a comenzar revisando el contenido que quedó en la prueba de ciencias. En el módulo común se miden estos dos puntos. El primero de ellos, las características cualitativas de las leyes de Kepler. Tercera ley de Kepler para la obtención de datos cuantitativos, excepto excentricidad orbital. Y también entra el siguiente punto, que es ley de gravitación universal de Newton para sistemas de cuerpos, las mareas, sondas, satélites, entre otros. Entonces, en la clase de hoy nos vamos a enfocar en estudiar las leyes de Kepler y vamos a retomar la ley de gravitación universal de Newton para ver algunas de las aplicaciones que tiene, ¿ya? Bueno, para contextualizar un poco, acá tenemos nuestro sistema solar. Nosotros somos el tercer planeta en este sistema y tenemos que 8 planetas giran alrededor de nuestra estrella, que es la única estrella de nuestro sistema solar, y le llamamos Sol. Ya, eso para contextualizar un poco. No es parte del temario, así que, bueno, esto es solo para contextualizar. Tampoco entra en la prueba los modelos de sistema solar. Antiguamente se preguntaba respecto de los distintos modelos que han habido a lo largo de la historia, pero ahora yo quise mantener esto, o sea, mencionar brevemente respecto de los modelos geocéntrico y heliocéntrico, porque si bien no está en el temario de contenidos los modelos del sistema solar, sí está en el temario eh, la habilidad de distinguir qué es un modelo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar brevemente de los modelos del sistema solar, porque en la prueba usted tiene que saber qué es un modelo. Y bueno, en palabras simples, un modelo es una representación de la realidad que sirve para explicar ciertos fenómenos. Y esta representación es una simplificación, ¿ya? Y se entiende que la realidad no es así, pero este modelo es lo suficientemente bueno para explicar ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en el modelo geocéntrico, el modelo era el siguiente: la Tierra estaba en el centro del universo y arriba había como una cúpula que era el cielo donde estaban las estrellas, el sol y la luna. Y abajo había otra especie de cúpula, ¿ya? Entonces, cuando el sol estaba en esta parte de la Tierra, era de día. Cuando estaba en la otra parte de la Tierra, era día en la otra parte de la Tierra, ¿sí? La realidad no era así, pero en ese tiempo histórico, en ese momento de la historia, este modelo lograba explicar, por ejemplo, el día y la noche, ¿sí? Después, bueno, tenemos el modelo heliocéntrico, que en este modelo el centro era el Sol y la Tierra giraba alrededor de el Sol, ¿sí? Y bueno, la realidad no es así, pero este modelo explicaba eh, el día y la noche y en definitiva simplificaba la realidad para explicar los fenómenos que ocurrían, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de modelo y con lo que se tienen que quedar es que un modelo es una simplificación de la realidad. El profe Jorge les habló de los modelos atómicos, ya por ahí por las primeras clases, y ahí también hablaron un poco de modelos. Entonces ahí, por ejemplo, tenían el modelo de Rutherford y claro, era una simplificación de la realidad, explicaba ciertos experimentos. Entonces, claro, se trata de un modelo atómico, ¿sí? Entonces lo esencial de un modelo es que toma parte de la realidad, la simplifica y me sirve para explicar los fenómenos que yo observo, ¿sí? Entonces, de aquí se tienen que quedar con la definición de modelo, ¿ya? Más que
manejar el modelo geocéntrico y el heliocéntrico, tienen que quedarse con la definición de modelo, ¿sí? Porque los modelos del sistema solar no están al temario, pero sí están al temario distinguir qué es un modelo. Ahora, lo que sí está en el temario son las leyes de Kepler. Ya está explícito, tenemos que manejar las leyes de Kepler y saber aplicarlas en la resolución de problemas. La primera ley de Kepler nos dice cómo son las órbitas de los planetas girando alrededor del Sol, ¿ya? Nos dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, con el Sol en uno de sus focos, ¿sí? Entonces, una elipse es como una circunferencia, pero aplastada, ¿ya? Aquí en la imagen ustedes pueden ver una elipse en amarillo y la Tierra está girando alrededor del Sol, siguiendo esa trayectoria elíptica, ¿ya? No es exageradamente elíptica, de hecho la órbita de la Tierra se puede modelar como una circunferencia en varios problemas, ¿ya? Y claro, digo modelar porque se trataría de una simplificación, ¿ya? Geométricamente, la elipse es una figura un poco complicada, entonces, para hacer cálculos matemáticos, bueno, la modelo como una circunferencia y es una buena aproximación, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, ¿qué era elíptico? Ah, elíptico, en palabras simples, es como un círculo, pero más aplastado, ¿sí? Para hacer una elipse, bueno, una elipse, la definición sería el lugar geométrico de todos los puntos del espacio cuya distancia a dos puntos llamados focos es constante, ¿sí? Aquí, para formar una circunferencia, yo necesito un centro y veo todos los puntos que están a la misma distancia de ese centro. Y todos estos cumplen. Y así obtengo una circunferencia, ¿sí? Para obtener una elipse, este es otro lugar geométrico. Necesito dos puntos que les vamos a llamar foco. Entonces, este es foco 1, foco 2. Y la descripción de este lugar geométrico es que la suma de los puntos del espacio a estos dos focos tiene que ser constante. Por ejemplo, si tomo un punto acá, esta distancia más esa distancia tiene que ser constante. Siempre me va a dar constante. Entonces, lo que voy a obtener va a ser una figura así, como una circunferencia, pero más chatita, más aplastada, ¿sí? Esa sería como la definición matemática. Y si no se entendió muy bien, hagamos una explicación así como física, ¿ya? Para formar una elipse, tome un cablecito y bueno, la elipse son todos los puntos del plano cuya distancia a estos puntos que se llaman focos es constante, ¿ya? Si sumo las distancias a los focos, es constante. Entonces, si quiere fabricarse una elipse, en su cuaderno tendría que, déjeme buscar una hoja, ya, aquí, tendría que poner su cuaderno y la distancia, o sea, la suma constante va a ser esto, ¿sí? Entonces, dibuja sus dos focos, yo voy a dibujarlo acá y acá. Entonces tengo esta distancia, la pongo ahí y ahí, y esta suma va a ser constante, entonces, ahí, fijo estos dos puntos al foco y marco mi elipse. ¿Sí? Marqué la parte de arriba y para la parte de abajo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí quedó más o menos mi elipse. Y lo que cumple cada punto de esta elipse es que si mido la distancia entre este foco y el punto y la distancia entre este otro foco y el punto, si sumo esa distancia más esa distancia, va a ser constante en cualquier punto. Si tomo este punto
esa distancia más esa distancia va a sumar lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es una elipse. ¿Sí? No sé si tiene alguna duda. Profe, no entendí lo de la parte de si hay esas dos X que puso, entonces una, una X sería la estrella y la otra X sería la Tierra. Ah, no, no, no. Aquí en uno de esos focos está el Sol. Sí, aquí en uno de esos dos focos estaría ubicado el Sol. ¿Sí? Y dentro de esta trayectoria elíptica es que se mueve la Tierra. ¿Sí? Entonces, algunas veces la Tierra va a estar acá, después acá, 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 acá. Y en el otro foco no hay nada. ¿Sí? Entonces, la primera Es ley como de una fuerza Kepler, invisible. ¿cómo, perdón? Es como una fuerza invisible, por decirlo así. Mm, más que una fuerza invisible, sería como un punto relevante, pero que no hay nada ahí. ¿Sí? Sirve solo para describir esta trayectoria. ¿Ya? Um, piense, a ver, no sé, una persona que está corriendo en círculos, ¿ya? Una persona que sigue una trayectoria circular. Y la persona está simplemente corriendo en círculos. Ahí en el centro no hay nada, pero si queremos modelarlo matemáticamente, vamos a decir, no, aquí está el centro de la circunferencia de la trayectoria que está siguiendo esta persona. ¿Sí? Y a pesar de que no hay nada ahí, decimos, ah, ahí estaría el centro de esta circunferencia. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. En este foco no hay nada, pero nos sirve para describir la trayectoria que siguen los planetas. Y entonces, por acá, a ver, déjeme volver a la imagen anterior. Ya. Aquí tenemos todos nuestros planetas. Si yo tengo la trayectoria de, a ver, Neptuno, por ejemplo, está ahí. ¿Ya? No quedó muy bonita, pero bueno. Ahí está la trayectoria de Neptuno y tenemos que en uno de sus focos de la elipse está el Sol. En el otro foco no hay nada, o quizá pase por la trayectoria de Júpiter, pero el asunto es que para definir esta trayectoria que es una elipse, la elipse queda definida por estos dos puntos que se les llaman focos. Entonces, en un foco está el Sol y en el otro nada. Sí, en el otro foco no hay nada, pero usamos ese foco para describir matemáticamente la trayectoria de Neptuno, ¿sí? O la trayectoria de cualquier planeta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tomo la trayectoria de Marte, ahí lo mismo. La trayectoria sería una elipse y en uno de sus focos estaría el Sol. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice la primera ley de Kepler es que las trayectorias que siguen los planetas alrededor del Sol no son circunferencias perfectas, son elipses. Estas trayectorias son elipses y bueno, una elipse queda definida por estos dos focos y por la distancia a este foco también, a estos focos, perdón. Pero lo relevante acá es que Kepler nos dice que las trayectorias de los planetas son elípticas y que en uno de estos dos focos está el Sol. ¿Sí? En el otro foco no hay nada. ¿Sí? A veces en el otro foco suelen haber otras estrellas, ¿ya? Hay muchos sistemas que son binarios, o sea que tienen dos estrellas principales
y alrededor de ellas giran los planetas, ¿sí? Pero en el caso del sistema solar y los efectos prácticos de la prueba, vamos a tener sistemas que no son binarios, o sea, que tienen una estrella y esa estrella estaría en uno de los dos focos, ¿sí? Entonces, Profe, aquí estaría ¿qué el otro hay? foco. Ay, profe, Ujú. ¿qué hay de las colisiones de estrellas? ¿No hacen como casi lo mismo? ¿A qué se refiere? O sea que, ¿Seguir las leyes de Kepler? sí, por decirlo así. Aquí, entre estrellas, no, ya, porque se supone que entre estas dos estrellas eh, estarían girando en torno a algo que se le llama centro de masa. Ya, quizás más adelante, si siguen como carreras científicas o de STEM, van a estudiar esto de que si tengo dos estrellas y se están moviendo, o sea, están interactuando gravitacionalmente, van a girar en torno al centro de masas de estas estrellas. Sí, que sería, en palabras simples, sería como mm, el lugar aproximado donde estaría concentrada la masa, sí, como el lugar característico de donde estaría concentrada si la masa estuviese en un solo punto. Entonces depende. Si esta estrella es más masiva, el centro de masa estaría más cerquita a ella. Pero si estas dos estrellas tienen la misma masa, el centro de masas estaría justo en la mitad. Y estas estrellas estarían girando en torno al centro de masa. ¿Ya? Entonces, si tengo dos estrellas interactuando entre sí, no aplica la primera ley de Kepler. ¿Ya? Esto se usa para sistemas. ¿Ya? Si tengo estas dos estrellas ya interactuando gravitacionalmente entre ellas y alrededor tengo planetas, ahí sí puedo aplicar la primera ley de Kepler. Las órbitas que siguen estos planetas alrededor de estas estrellas serían elipses, ¿ya? Y estas estrellas estarían en uno de sus focos, ¿sí? Entonces de acá, resumiendo, la primera ley de Kepler nos dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol está en uno de los focos de la elipse, ¿sí? Sí, profe. Ok. Pasemos entonces a la segunda ley de Kepler, que se le dice también ley de las áreas. A la primera ley de Kepler se le dice ley de las órbitas porque nos dice cuál es la órbita que siguen los planetas alrededor de su estrella. A la segunda ley se le dice ley de las áreas porque habla de las áreas que barren estos planetas. Y dice lo siguiente, la línea que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, supongamos que el planeta está aquí en cierto momento. La línea que une al planeta con la estrella, o sea, con el Sol, va a barrer un área determinada, llamémosle A2. Entonces, si acá se demora un tiempo igual a T2, no sé, supongamos un mes, y en ir desde este punto a este punto se demora un mes también, entonces, ¿qué va a pasar? Esta área 2 va a ser igual a esta área 3, ¿sí? Y lo mismo acá. Si el planeta va de aquí hasta acá y se demora un mes, entonces esta área va a ser igual a esta área, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Mientras más alejado esté el planeta de la estrella, va a ir más lento. Y mientras más cerca pase, va a ir más rápido, ¿sí? Pongan atención a este GIF. Este GIF, sí. Este GIF nos dice
o sea, nos ilustra cómo es el movimiento de un planeta alrededor del Sol. Y se distingue súper bien que cuando pasa cerca de la estrella pasa súper rápido y cuando está más lejos pasa más lento. ¿Sí? Entonces, esa sería una consecuencia de esta segunda ley de Kepler. ¿Sí? Ahora, una pregunta. ¿En qué en qué se demoraría más el planeta? ¿En ir desde 1 hasta 2 o en ir desde 3 hasta 4? De 3 hasta 4 porque como dijo, si, o sea, si la trayectoria se acerca al Sol, va a tener como, ay, no sé cómo se llama, pero la idea es que si se acerca más, va a ir más rápido. Entonces, entre más lejos esté, eh, más lento va a estar. Entonces, lo deducí por eso. Perfecto, muy bien. Muy buena deducción. Aquí se demoraría menos, ¿cierto? Porque está más cerca de la estrella y en ir de 3 a 4 está más lejos, por lo tanto haría este recorrido más lento. Otra forma de verlo es aplicando la segunda ley de Kepler y miro, ¿cómo será esta área comparada con el área azul? Y ahí me doy cuenta, el área azul es mucho más grande. Entonces, por la segunda ley de Kepler, esta área es más grande que el área roja. Entonces, el tiempo en ir desde 3 a 4 va a ser mayor que el tiempo que demora en ir desde 1 hasta 2. ¿Sí? Eso sería aplicando la segunda ley de Kepler, pero destaco mucho la respuesta de su compañera porque, claro, más fácil pensar que como está más cerca de la estrella, va más rápido, y si está más lejos de la estrella, va más lento. ¿Ya? Así que, perfecto. No sé si hay dudas hasta acá. ¿No? Entonces, sigamos. La tercera ley de Kepler se le llama también ley de los periodos. ¿Qué me dice? Que el cuadrado del periodo de cualquier planeta en torno al Sol es proporcional al cubo de su distancia media r al Sol. ¿Ya? ¿A qué se refiere distancia media? Al promedio entre la distancia más grande y la distancia más corta. Si nos fijamos acá, la distancia del planeta al Sol, yo podría decir es esta. Pero alguien podría decir, no, es esta la distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia que vale? Bueno, sacamos un promedio. Y esa sería la distancia media del planeta al Sol. ¿Sí? Entonces, acá importante es que en la tercera ley de Kepler tienen que usar la distancia media, o sea, el promedio entre la distancia más grande y la distancia más corta. Y bueno, la tercera ley de Kepler nos dice que esta razón, o sea, el periodo al cuadrado dividido la distancia media al cubo, es una constante. O sea, al hacer la división, me da siempre lo mismo. Profe, Y, dígame. como los cálculos de los, claro, de cuando quiero ver como la circunferencia, creo que tiene que ver. Ujú, Eh, a ver, bueno, sabemos que en teoría los planetas se mueven constantemente y en caso de que yo quiera sacar el cálculo de la órbita de ella, no sé, de Venus, que es como más cercano a la estrella, y yo quiera sacar del último planeta que está más lejos. ujú. Entonces, como está en constante movimiento, yo sabría que su resultado sería como aproximado porque está en constante movimiento, no sabría su posición como exacta, ¿cierto?
¿Usted se refiere a como predecir a dónde va a estar el planeta? O sea, algo así como si quisiera saber su ubicación. Ah, sí. Bueno, sí, de hecho desde hace muchos siglos atrás ha sido un tema de interés científico saber dónde están los planetas, ¿ya? Y Kepler fue uno de los primeros en hacer cálculos y, bueno, primero apuntar dónde está el planeta y después, gracias a las leyes de Kepler, o sea, a las leyes que él mismo formuló en base a la observación del movimiento de los planetas, predecir. ¿Ya? Entonces, Kepler igual hizo un gran aporte a la astronomía, porque él fue el primero en, digamos, como usar un método científico, ¿ya? Me refiero a recolectar datos, analizar esos datos y plantear estas leyes que explican el movimiento o que explican esos datos y después con esas leyes que planteó, predecir el movimiento de los planetas. Entonces, Kepler, planteando estas leyes, eh, fue bien revolucionario en el sentido de que de ahí en adelante se podía predecir el, la, el comportamiento de los planetas y predecir la ubicación de los planetas, ¿ya? Y de hecho Newton se basó en el trabajo de Kepler para plantear su famosa ley de gravitación universal. Sin el trabajo de Kepler, eso no hubiese sido posible, ¿ya? Entonces, lo que dice usted de saber dónde está o dónde va a estar un planeta en determinado momento, se puede hacer utilizando estas leyes de Kepler, ¿sí? Y acá, eh, bueno, siguiendo como la receta que usó Kepler, primero él estudió la ubicación de, no sé, Venus. Ya Venus estaba aquí en tal fecha, después aquí, después aquí, después aquí. Ya. Con eso pudo calcular la distancia media R, ¿sí? Y después, bueno, sabía el dato de la Tierra, ¿sí? Porque la Tierra sabemos que se demora un año en dar una vuelta al Sol, aproximadamente. Entonces, conociendo el dato de la Tierra, puede encontrar la constante K. Entonces, sabiendo esa constante K y conociendo la distancia media entre el planeta y el Sol, vamos a poder saber cuánto se demora exactamente en dar la vuelta al Sol. O sea, vamos a conocer el periodo de ese planeta. ¿Ya? Eh, bueno, antes de esto se habían encontrado planetas por observación, así como usando telescopio y todo, pero después de esto fue tan revolucionario que se empezaron a encontrar planetas teóricamente y después chequear, ah, sí, hay un planeta ahí, ¿ya? Así que, bueno, perdón, me alargué un poquito, pero en resumen, ya para resumir la respuesta a su pregunta, la respuesta sería sí. Sí se puede predecir dónde va a estar un planeta. Sabemos que todo gira en torno a todo, o sea, la Tierra se está moviendo, el Sol se está moviendo, la galaxia se está moviendo, pero en base o usando como sistema de referencia una estrella lejana, podemos predecir dónde van a estar los planetas y en qué momento. ¿Ya? O sea, eso se puede predecir gracias a estos estudios astronómicos. ¿Sí? Profe, Dígame. es que tengo una pregunta, pero es como ya fuera de situación. ¿Esta ley no se ve afectada cuando dos planetas se encuentran muy cerca entre sí? O sea, por ejemplo, cuando la Tierra está muy cerca de Marte, yo supongo que debería disminuir
su velocidad con respecto a la elipse alrededor del Sol. Usted dice como la Cuando se alinean interacción planetas. gravitacional. Ya, sí, tranquilidad, ya, porque no somos nada. El Sol es como 99, no sé cuánto por ciento del sistema solar y los otros planetas son menos del 1%, ya, porque aparte de los planetas hay mucho como basura espacial, no sé, rocas, agua congelada, meteoritos, etcétera. Entonces, imagine que todo lo que queda sin el Sol es como un 1%, ¿sí? Quizá Júpiter, no sé, un poquito por ahí me asustaría, pero si hacemos el cálculo usando la expresión que vimos clases atrás, de que la fuerza gravitacional es igual a la constante de gravitación universal por la masa de un planeta, por la masa de otro planeta, dividido R cuadrado, si hacemos ese cálculo, nos vamos a dar cuenta de que la atracción gravitacional va a ser despreciable, ¿ya? Yo los invito a hacer el siguiente cálculo, ponerse en la situación apocalíptica, pero hasta por ahí nomás, de que se alineen todos los planetas, ¿ya? O sea, el Sol, Mercurio, Venus, así como estaba en la imagen, aquí. Mejor, en vez de dibujar, vemos la imagen aquí. Pónganse en esta situación cuasi apocalíptica y calculen cuál es la fuerza sobre la Tierra debido al Sol. Y luego calculen cuál es la fuerza sobre la Tierra debido a Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Ya? Y ahí hagan la comparación y se van a dar cuenta de que si se alinean los planetas, sería decepcionante, apocalípticamente hablando, porque no pasaría a mayores, ya que la fuerza debido a los otros planetas sería despreciable en comparación a la fuerza que ejerce el Sol, ¿ya? Eso, así que quizá 0,000001 se verá afectada la trayectoria, pero la trayectoria está principalmente dada por la atracción gravitacional del Sol. ¿Ya? Así que claro, si hay planetas alineados, yo creo que sería despreciable, ¿sí? Profe, Despreciable cuánto afecta la trayectoria de los planetas. Dígame. esto me recuerda un poco ¿cómo se llama? La química cuántica, cuando uno tenía que ver las probabilidades en qué región podría como uno ubicar eh, la probabilidad de que el electrón esté en su posición, pero de lo más aproximado. Es como casi lo mismo que esto. Y la otra cosa, eh, también podría calcular, a excepción de planetas, lo mismo con un asteroide, si es que se podría. ¿Usted se refiere a que el asteroide siga como las leyes de Kepler? Una cosa así, No, como o si se sea, así puede... normal, como siguiendo su trayectoria así, o sea, recto, pero al interactuar casi ya con el Sol, o sea, quiere como una vueltita. Sí, sí, sí. am, con asteroides, bueno, de hecho se hace y bueno, frecuentemente sale una noticia de se acerca un asteroide a la Tierra. Bueno, eso se puede hacer, ya se puede predecir trayectorias de asteroides, eh, de cualquier elemento que esté en nuestro sistema solar, vamos a poder predecir su trayectoria, ¿sí? Así que se puede hacer. Y respecto de lo que mencionó de eh, el ejemplo del electrón, no capté la analogía. ¿Usted quiere hacer como una analogía eh, entre la posición del electrón con la posición de los planetas? ¿O eso no lo capté?
No, es que usted había dicho que el planeta iba a cubrir una región determinada en el que iba a demorarse, no sé, ese era el dibujito que hizo, no sé, pues se demora un mes eh, ¿Mm? recorriendo esa región nomás, una parte del Ajá, círculo que está dentro. Entonces, ajá, yo suponía a lo mejor que la interpretación, como en la química cuántica y cómo se estudia el estudio de las partículas, yo ujú. suponía que a lo mejor el electrón era casi lo mismo como ubicar su región, pero creo que no tiene casi nada que ver porque como Ah, que estoy dándome cuenta. sí, no. Yo creo que esto genera confusión, como de pintar el área. Claro, aquí no serían análogos y no sería parecido porque el planeta sigue esta órbita. Ya sería como el modelo antiguo del electrón donde se pensaba que giraba alrededor del núcleo en una órbita definida. Sería más bien como el modelo antiguo. Ya, o sea, esto está definido. Ya, o sea, sé que en determinado instante de tiempo el planeta va a estar acá o acá y yo puedo predecir exactamente dónde se va a encontrar el planeta. Ya, gracias a las tres leyes de Kepler, yo puedo predecir exactamente dónde va a estar el planeta. No así con el electrón, ¿sí? Que en el electrón, bueno, acá está el núcleo y tenemos regiones, ¿sí? Donde es más probable encontrar el electrón o no. Ya, entonces, en el caso del electrón, es probable encontrarlo en cierta área. Aquí estas áreas es solo para ilustrar de que el planeta va a barrer áreas iguales en tiempos iguales. O sea, fijo que si se demora lo mismo en T2, T3, T1, fijo que el área 1 va a ser igual al área 2 y eso va a ser igual al área 3. ¿Ya? O sea, la segunda ley de Kepler relaciona el área que barre un planeta con el tiempo que se demora en barrer esa área. ¿Sí? Y la podemos enunciar como que un planeta, o perdón, mejor dicho, la línea que conecta el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Pero claro, gracias a eso, la trayectoria del planeta va a estar definida. ¿Sí? No va a ser algo estocástico como eh, lo que pasa con el electrón. Ya aquí las órbitas de los planetas están definidas matemáticamente, son leyes, o sea, hay datos para respaldar eso, em, y se ha comprobado experimentalmente mediante observaciones, así que son leyes. ¿Sí? Yo eh, estoy 100% segura, o sea, los científicos están 100% seguros de que la trayectoria de los planetas son elipses. Están 100% seguros de que la línea que conecta el planeta con la estrella barre áreas iguales en tiempos iguales. Y asimismo están seguros de la tercera ley de Kepler, que nos dice que al hacer la razón entre el periodo al cuadrado y la distancia media del planeta al cubo, ese valor va a ser constante, siempre el mismo. Y esta constante, su valor depende de la estrella, ¿sí? O sea, en este caso, depende de las características de nuestro Sol. En otro sistema solar, no sé, con otra estrella diferente, quizá con más masa, con menos masa, esa constante va a ser diferente, ¿ya? Y en el caso de nuestro sistema solar, si yo hago esta razón con cualquier planeta, o sea, con Marte, Venus, cualquiera, me va a dar siempre la misma constante, ¿sí? Entonces, sabiendo la constante y el radio, yo puedo encontrar el periodo. O conociendo el periodo y la constante, encuentro la distancia media, ¿sí? Entonces, esto siempre se va a cumplir para todos los planetas de nuestro sistema solar. Y si nos vamos a otros sistemas fuera de nuestro sistema solar, también se va a cumplir.
solo que la constante va a ser diferente a la de nuestro sistema solar. ¿Sí? Y bueno, como dice en la diapositiva, Profe, las leyes de Kepler junto a la ley de gravitación universal de Newton son las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos en el universo. Ahora sí, ¿alguien iba a preguntar algo? o sea, el resultado va a ser eh, proporcional de las características de un sol, si va a ser distinto al nuestro, porque el nuestro ya sabemos cómo se comporta, pero a Ajá, diferencia de otras estrellas va a tener que ver la temperatura, su densidad, su masa, ¿cierto? claro, sí. Muy bien. Y principalmente su masa. Eso. ¿Y cuál es la Sí. diferencia de la densidad y masa? Ah, ya. Densidad tiene que ver con la masa, ¿sí? Y la densidad la definimos como la masa que hay por unidad de volumen. Y en palabras simples, la densidad es qué tan compacta está la masa. ¿Sí? Por ejemplo, si usted compra uno de esos algodones de azúcar, esos de colores, eso es poco denso, porque cierta masa ocupa gran volumen, ¿sí? Y si usted empieza a aplastar este algodón de azúcar y deja una bolita así, puede decir que esa bolita que quedó es más densa, porque tiene la misma masa que tenía concentrada en un volumen más pequeño. Entonces, como la masa está más concentrada, esa bolita de algodón de azúcar sería más densa, ¿sí? Pero si compara la masa que tenía inicialmente con la que tiene al final, es la misma. ¿Qué cambió? El volumen, ¿sí? Entonces, eh, la densidad está relacionada con la masa y nos dice qué tan concentrada está esa masa, ¿sí? Si me dicen que la densidad del agua es un... Ay, no me escribe aquí. Ay, ya. Si me dicen que la densidad del agua es 1 gramo dividido centímetro cúbico y me dicen que la densidad de otra sustancia es 5 gramos dividido centímetro cúbico, ahí usted puede decir, ah, la otra sustancia es más densa que el agua, tiene mayor densidad. Pero aquí, en términos de masa, puede que usted tenga la misma masa de una sustancia y de otra sustancia, ¿sí? Entonces, en resumen, densidad y masa están relacionadas. La densidad es qué tan compacta está la masa. Bueno, y matemáticamente lo podemos definir como que densidad es masa dividido volumen, ¿sí? Y para efectos de la constante gravitacional, influye mayormente la masa, porque recordar que en la expresión de la ley la ley de gravitación universal, esta depende de la masa, ¿sí? De la masa, de la constante gravitacional y de la distancia. Eso. Bueno, veamos algunos ejercicios para ver si quedó clarito esto. Ah, antes de los ejercicios, no sé si tienen alguna duda. Profe, sí, otra duda más. Ujú, Eh, dígame. las estrellas se sabe que normalmente, claro, uno cuando lo ve, si lo ve con un telescopio se ve como una pelotita y no se ve la imagen. Ujú. Pero ¿y si comparamos con una galaxia que su materia, así entre comillas, está dispersa, así como en forma de, de espiral, creo que se dice? em, Ujú. no podría actuar igual que una estrella porque la materia, o sea, la masa de las estrellas está como compacto, o sea, como usted dijo, está compacto así, todo en forma esférica. Pero la Vía Láctea no puede hacer el mismo labor. ¿Usted se refiere en términos de leyes de Kepler? Así como si
¿Son aplicables a qué escala? No, una pregunta fuera de estas leyes. Entonces, la pregunta es si una estrella se puede comportar igual que una galaxia. No, pregunto si la galaxia, Ujú. ¿por qué no podría actuar igual que una estrella? Porque su Mm, masa de la estrella está compacta, pero el de la galaxia no. Entonces, ¿eso se debe a qué cosa? ya. Aquí entonces sería como galaxia versus estrella. Ya, aquí aclaremos algunas cositas que no están en el temario, pero son bien interesantes. Acá galaxia y estrella estarían como en niveles como diferentes, porque una galaxia está compuesta de muchas estrellas, ¿ya? Para ubicarnos un poco en el universo, nosotros estamos en el sistema solar, ¿ya? Y el sistema solar es parte de la Vía Láctea, que así se llama nuestra galaxia, ¿ya? Nosotros estamos como en la periferia. Si la galaxia fuese Santiago, nosotros estaríamos como en Maipú o Puente Alto, o sea, casi en las afueras de la ciudad, o Calera de Tango, sí, sí, estaríamos como en Calera de Tango, o sea, bien alejados del centro, ¿sí? Y esta galaxia está en un supercúmulo y ese supercúmulo está en otra macroestructura que en este momento olvidé el nombre, pero el asunto es que en las galaxias hay muchas estrellas, ¿sí? En nuestra galaxia, una estrella es el Sol, pero así como existe el Sol, hay otras estrellas y en otras galaxias hay otras estrellas. Entonces, una estrella sería parte de una galaxia y por efectos gravitacionales sería bien raro encontrar una estrella así como solita, ¿ya? Siempre van a estar interactuando gravitacionalmente con otros elementos, como planetas, eh, no sé, asteroides, etcétera. Entonces, las estrellas estarían dentro de estas galaxias, ¿ya? Y bueno, cada estrella tiene una densidad distinta a lo largo de su historia, va cambiando, ya al principio son bien livianitas, después, o sea, son bien livianitas y poco densas, pero después a medida que van creciendo, se van haciendo más densas y así uno a lo largo de la historia de una estrella puede encontrarla en diferentes momentos, ¿ya? Pero lo principal acá es entender como estos niveles y sería de que las galaxias contienen estrellas, ¿ya? O sea, las estrellas están siendo parte de las galaxias. Sí, de hecho, las estrellas tienen un sistema y ese sistema está dentro de galaxias, ¿sí? Eso sería. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, pero las estrellas pueden no tener un sistema orbital, pueden estar solitas. En general, no. Sí, se podría dar que estén solitas, pero en general están acompañadas de otros elementos, ¿ya? Eso, se da en general de que hay cosas girando alrededor de ellas, porque por lo general son súper masivas, ¿ya? Nuestro Sol es súper masivo, ¿ya? Y por eso eh, como que se quedaron girando alrededor de él hartos elementos, pero se podría dar el caso de que una estrella esté como solita, entre comillas, ¿ya? Pero siempre voy a poder encontrar cosas cerca de esa estrella, ¿sí? O sea, me refiero, Profe, puede una que esa última estrella pregunta. esté solita, pero va a ser parte de algo, ¿sí? Dígame. Eh,
Se sabe que la Tierra, o sea, el sistema no se queda orbitando en un determinado lugar, sino que constantemente va a estar moviéndose durante la galaxia a medida que el universo también se expande. Entonces, como sabemos que el sistema no se queda como quietecito, por decirlo así, y se va moviendo, eh, ¿cómo es que todas las noches vemos las mismas estrellas si el sistema se está moviendo? Mm, Aquí hay que considerar algo. Como dice usted, el sistema solar está en la periferia de esta Vía Láctea, entonces piense que la Tierra está girando alrededor del Sol y más encima el sistema solar está girando alrededor de esta Vía Láctea y todo se está expandiendo, pero pasa que el universo es muy grande, ¿ya? Entonces, muy lejos hay muchas estrellas y nosotros vemos las mismas estrellas porque están muy lejos. Piense en el caso de que va por la carretera. Si usted va en un auto por la carretera y ve las líneas del pavimento, va a ver que las líneas pasan muy rápido, que se están moviendo muy rápido. Y eso sería, no sé, mirar a Júpiter, mirar a Mercurio, mirar el Sol. Ya el Sol pasa súper rápido. De hecho, cada 24 horas vemos su ciclo en el cielo. Entonces esas líneas serían lo que está cerca, Venus, el Sol, la Luna, etc. Si usted mira más allá, los árboles, va a ver que van a pasar más lento, ¿sí? Eso serían, no sé, cosas que están en nuestra, o en un sistema solar vecino, ¿sí? O en la galaxia vecina. Ahora, si usted mira la montaña que está en el horizonte, usted va a ver la montaña quieta, que no se va a mover, y lo cual es súper raro porque usted se está moviendo, no sé, a 100 kilómetros por hora, 120 por la carretera, pero aún así, esa montaña en el horizonte va a seguir ahí y la va a ver como quieta, a pesar de que usted se esté moviendo. Entonces, como el mismo efecto, estas estrellas están tan lejanas, pero tan lejanas, o sea, nosotros no logramos dimensionar las distancias astronómicas. ¿Ya? Entonces están súper lejanas, tan lejanas que no lo dimensionamos en nuestra escala humana, ¿ya? Y como están tan lejos, da la impresión de que están quietas. Y de hecho nosotros vemos el cielo nocturno que está siempre igual, no se mueve. Y eso es porque estas estrellas están demasiado lejos, ¿ya? Es como lo que pasa mirando la montaña en el horizonte mientras uno va en auto, ¿sí? Así que por eso vemos siempre lo mismo. No sé si hay alguna otra duda. ¿Y la estrella fugaz esa uno la ve en el momento o cosa que ya haya pasado unos años? No, las estrellas fugaces son cosas que están dando vueltas en nuestro sistema solar y al entrar a la atmósfera, eh, como tienen agua en su composición, van dejando una colita, así como un brillo. Entonces ve una estrella fugaz que deja una huellita y claro, es porque al entrar a la atmósfera se está desintegrando. Y uno dice, "Oh, una estrella fugaz". Sí, pero ¿Pero son, son fragmentos de algo? sí, sí son fragmentos en general de roca, pero que contienen agua. Sí, entonces por eso se ve esa como colita que brilla, pero en general son asteroides, basura espacial, por decirlo así, que quedó dando vuelta y que no se acopló a ningún planeta. Entonces está dando vueltas por el sistema solar y al momento de ingresar a la atmósfera, al desintegrarse, se ve esa estrella fugaz, ¿sí? Y también hay elementos que se mueven por nuestro sistema solar y que sin necesidad de entrar a la atmósfera dejan como esta colita que se observa desde la Tierra. Y eso es porque están compuestas principalmente por agua.
¿ya? Entonces esa agua como a gran velocidad va dejando esa colita, ¿sí? Eso, pero las estrellas fugaces son cosas que entran a nuestra atmósfera y se desintegran. Eso. No sé si hay alguna otra duda. ¿Ninguna? Entonces, bueno, quiero que comenten, no, mejor primero veamos la ley de gravitación universal. En verdad, recordemos, ¿sí? Porque esto ya lo vimos en una clase anterior. Y de acá lo que quiero destacar es que la fuerza gravitacional es proporcional a la masa, es directamente proporcional a las masas de los planetas. Todo lo que tenga masa va a experimentar una fuerza de atracción gravitacional. Sí, incluso un lápiz con el computador, yo puedo calcular cuánto vale la fuerza gravitacional que ejerce el lápiz sobre el computador. Solo que voy a obtener un valor muy pequeñito, ¿ya? Entonces, siempre que haya masa, va a estar presente la fuerza de atracción gravitacional, que va a ser directamente proporcional a las masas y va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿ya? Y acá G es la constante de gravitación universal. Aplicaciones de esto. Nosotros ya comentamos la clase anterior, aplicaciones de la ley de gravitación universal, pero mencionar algunas como explícitamente que pueden entrar en la prueba. La primera de ellas son las mareas. ¿Ya? Las mareas son consecuencia de la ley de gravitación universal. ¿Por qué? Porque la Luna, al estar cerca de la Tierra, va a ejercer una fuerza de atracción gravitacional sobre ella y en particular va a ejercer atracción gravitacional sobre el agua que está sobre la Tierra. Entonces eso hace que la marea suba. ¿Ya? Entonces esa sería una de las aplicaciones o consecuencias. Otra aplicación de esto son las sondas y los satélites. ¿Ya? Nosotros enviamos al espacio... Ay, ¿qué hice? Ya, aquí está. Nosotros enviamos al espacio satélites para que queden orbitando alrededor de la Tierra. Y para dejarlos en órbita, tenemos que calcular a qué velocidad tenemos que dejarlos en órbita para que continúen siguiendo una trayectoria circular. ¿Ya? Entonces, para poner satélites alrededor de la Tierra, necesitamos la ley de atracción universal. ¿Ya? O sea, sería una de las aplicaciones de la fuerza de atracción gravitacional. Y eso sería respecto de las aplicaciones. Ahora revisemos ejercicios, ¿ya? No sé si hay alguna duda antes de revisar los ejercicios, ¿no? Entonces los dejo con el primer ejercicio, léanlo y me dicen cuál es la respuesta correcta. Acá los voy a estar leyendo. Oh, veo que hay muchas dudas en el chat. Voy a responderlas mientras ustedes responden esta pregunta, ¿sí? Catalina pregunta si la primera ley tiene su fórmula. No, la primera ley solo me dice que la órbita de los planetas alrededor del Sol es elíptica. Ya, no hay fórmula. Amaro dice, creo que solo la tercera para ejercicios. Sí, Amaro. En general los ejercicios son de la tercera, solo de la tercera. La primera ley es más una demostración gráfica. Sí, la primera ley solo me dice que la trayectoria de los planetas es elíptica. No hay fórmula, ¿ya? Como dice April.
Y gracias por contestarle a la compañera. Joaquín dice, profe, una consulta, ¿de dónde sacan energía los planetas para girar en torno al Sol? Bueno, bueno, es una larga historia. Cuando se produjo el Big Bang, bueno, se expandió el universo rápidamente y empezaron a existir fuerzas gravitacionales. Entonces se empezaron a formar las primeras estrellas y después estas estrellas masivas atrajeron masas o, sí, o planetas, por decirlo así, no, masas, llamémosle masas, que estaban por ahí, las atrajeron y quedaron en su órbita, ¿ya? Y por la conservación del momento angular, que es parecido, piensen en la ley de inercia, pero aplicada a movimiento circular, ¿ya? Entonces, por la conservación de momento angular o por la primera ley de inercia, los planetas siguen girando y girando alrededor del Sol, ¿ya? Entonces, no es que necesiten energía para poder seguir girando, sino que es por inercia, ¿ya? Van a seguir girando, girando, a menos que algo pase, ¿ya? Carlos dice de 3 a 4. No sé a qué se refiere. La R es rotación. Ah, Catalina. La R es de distancia media. Ah, ya, ahí aclararon de que la R es distancia media. Aquí, ¿y cómo Kepler sabía cuál era el radio? Pregunta Catalina. Bueno, él lo sabía por todas las observaciones astronómicas que hizo. Ya él manejó una gran cantidad de datos y en base a eso pudo calcular la distancia media, pudo calcular la constante para nuestro sistema solar y pudo calcular los periodos de rotación de cada planeta. ¿Sí? Había un... Catalina pregunta, ¿había un dato de que si el Sol fuera una partícula, entonces la Vía Láctea sería toda América del Norte? Ah, buen dato, o sea, no somos nada. Eh, Oh, Carlos me contestó. Dice la C, la C. Catalina también dice que es la C. April dijo la C. Y Catalina dice que iba a poner la E. Ah, ya. No, ya, ahí se dio cuenta, ¿sí? Entonces, muy bien, sería la C. Y respecto de este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? Léanlo y me dicen cuál es. April dice, muy bien, acá en el origen del sistema solar el proceso de acreción, o sea, proceso de crecimiento por adición de materia, se produce por fuerzas gravitacionales. Muy bien. Aclaro que el cómo se formó el sistema solar no está en el temario, pero esta es una muy buena aplicación de la fuerza gravitacional, ¿ya? O sea, los planetas se formaron por el proceso de acreción que tiene que ver con las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Y Catalina dice, profe, consulta, ¿podría decir cada definición resumido de uno de estas fuerzas, dice usted, o de las leyes de Kepler? Ya, dice de las alternativas. Ya, veámoslas rápidamente. En la A, las fuerzas gravitacionales están presentes siempre que haya masa. Ya, si hay masa, hay fuerza gravitacional. Quizás sea despreciable, quizá no, pero la cosa es que si hay masa, hay fuerza gravitacional.
las fuerzas magnéticas son las que tienen que ver con los imanes, ¿ya? Sí, fuerza magnética asóciala a imanes. No entra en la prueba, ¿ya? Pero no está de más saberlo, que las fuerzas magnéticas tienen que ver con los imanes y también con la electricidad, ¿ya? O sea, con electricidad yo puedo generar una variación en el campo eléctrico y por lo tanto crear un campo magnético. Las fuerzas eléctricas tienen que ver con las cargas. Siempre que hayan objetos cargados, van a existir fuerzas eléctricas. Y cargados me refiero a positivo o negativo. Y eso tiene que ver con el exceso o el déficit de electrones. ¿Ya? Si un cuerpo tiene exceso de electrones, estará cargado negativamente. Si tiene un déficit, decimos que está cargado positivamente. Repulsivas se refiere a que se repelen, ¿ya? Y una fuerza repulsiva sería, por ejemplo, la fuerza eléctrica entre cargas negativas o entre cargas positivas. Positivo con positivo se repele, ¿sí? Y las fuerzas nucleares están presentes en el núcleo, ¿ya? A nivel atómico. Si uno analiza qué pasa en el átomo usando fuerzas eléctricas y fuerzas gravitacionales, en teoría el átomo se debería desarmar. No es un elemento estable, pero ¿qué pasa? Hay fuerzas nucleares también dentro del átomo, ¿sí? Y gracias a estas fuerzas nucleares es que el átomo es estable, ya no andan colapsando siempre, ¿ya? Entonces las fuerzas nucleares a nivel atómico, ¿sí? Ese sería como el resumen de cada alternativa. Este es otro ejercicio. Léanlo y me dicen cuál es la respuesta correcta. Este ejercicio ya lo habíamos contestado en una clase anterior, pero veamos si se acuerdan. Ya, muy bien. Aquí Catalina, Carlos, Abril dicen que es la B. Ya, la B dice, se puede aplicar a cualquier tipo de partículas que posean masa. Muy bien, muy bien. Si tiene masa, se puede aplicar la ley de gravitación universal. Muy bien. ¿Alguien dudaba si era la D? ¿Por qué descartamos la D? La D dice, la fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y acá, directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Aquí, recuerde que sería inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? La fuerza es directamente proporcional solo a las masas, ¿sí? Directamente proporcional, sí, quiere decir que depende, pero más que eso, si uno sube, el otro sube. Y fíjese que acá, si la masa sube, la fuerza va a subir porque me va a quedar un número más grande. Pero si el radio sube, aquí el denominador me va a quedar más grande, por lo tanto, esta fracción, su valor se va a achicar. O sea, la fuerza va a ser menor. Y como pasa de que a mayor radio, menor fuerza, decimos que son inversamente proporcionales, ¿ya? Cuando uno sube y el otro baja, decimos que son inversamente proporcionales. Y si uno sube y el otro también, decimos que son directamente proporcionales. Entonces, por eso descartamos la D, porque la fuerza es directamente proporcional a las masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí?
revisemos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Hoy tenemos harto tiempo para ejercitar. Ya, miren este ejercicio y me dicen cuál creen que es la opción correcta. Ojo que acá me preguntan por cuál corresponde a una de las leyes de Kepler. Ya, Carlos dice que es la A. Muy bien. Ya aquí la respuesta correcta sería la A. Y hay un distractor súper importante, típico de DEMRE. Miren la opción E. Dice, los planetas son atraídos gravitacionalmente por el Sol. Eso es verdad, ¿cierto? Es correcto. Los planetas efectivamente son atraídos gravitacionalmente por el Sol, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me están preguntando cuál de las siguientes proposiciones corresponde a una de las leyes de Kepler. Entonces, claro, lo que dice en la opción E es verdad, pero dado lo que me dicen en el enunciado, no sería correcta, ¿sí? Porque me están preguntando por las leyes de Kepler, ¿sí? Y las leyes de Kepler sería la de las órbitas elípticas, la de que barre áreas iguales en tiempos iguales y la que el periodo al cuadrado dividido la distancia media al cubo es una constante. Ya, entonces, dado lo que me dicen en el enunciado, la respuesta correcta sería la A. Así que muy bien, Carlos, la respuesta correcta es la A. Y aquí la última. Ya, última pregunta. Y quedan libres. Ah. Ya, aquí hay varias opciones. Ya, alguien dice que es la C o la B. Ya, aquí analicemos esto. La situación es la siguiente. Un cuerpo se encuentra en la cercanía de la superficie de un planeta X. ¿Sí? Se mide su masa, fuerza gravitatoria y la aceleración de gravedad en la superficie del planeta X. Ahora, si cambiamos de planeta, ¿cuál de las magnitudes serían iguales en ambos planetas? ¿Ya? Suponiendo que estos planetas tienen diferente masa y diferentes características entre sí en general. Entonces, la aceleración de gravedad sería la misma. No, ¿cierto? No sería la misma. Eh, la masa sería la misma. Solo la de un planeta, no la de los dos.
Claro, aquí, no entendí lo que dijeron por ahí. ¿Podría repetirlo? O sea, es que sería la misma del planeta que se acercó al otro planeta. Ay, es que no sé cómo explicarlo, pero Ajá. solo la masa de uno de los planetas sería la misma, porque sería la masa del planeta de la situación uno. Ah, ya, como que la masa del planeta, claro, una de las masas sería igual. En la fórmula de, entiendo que se refiere a la fórmula de fuerza gravitatoria, ¿cierto? No me refería a eso. Es ¿A qué se que refería? al menos lo que yo entendí con las situaciones es que, por ejemplo, interactúa el planeta A con el B y después el planeta A se va con un planeta C. Entonces, por eso Ah, digo que la masa de uno de los planetas sería la misma, pero la del otro sería otra. entiendo. Claro, aquí ya vamos a dibujar el planeta X y un cuerpo, ¿ya? Y se mide la masa del cuerpo, la fuerza gravitatoria sobre este cuerpo y se mide también la aceleración de gravedad en este planeta, ¿sí? Y después me dicen, si el cuerpo se encontrara en la cercanía de la superficie de otro planeta, ya, entonces voy a dibujar otro planeta y sería el mismo cuerpo. ¿Cuál de las magnitudes físicas serían iguales en ambos planetas? O sea, aquí y acá, ¿sí? ¿Será la misma aceleración de gravedad en este planeta y en este planeta? No, porque las masas pueden ser distintas, entonces también se modificaría la fórmula de la gravitación universal. Muy Entonces, bien, también se ve que, o sea, se sabía que la aceleración de gravedad era proporcional a la masa. Entonces, a lo mejor si era un planeta gigante, iba a ser mayor la aceleración de gravedad, y si el otro era un planeta nano, iba a ser muy poquita. Yo muy ahí bien. puse que masa así porque pensé que preguntaba por el objeto. Y si el mismo objeto iba a tener la misma masa, pero era por el planeta. Eso. Claro, perfecto. Aquí la masa del objeto no varía como dice Carlos, ¿verdad? Entonces, claro, la masa sería igual aquí y acá, porque tiene que ver con la cantidad de materia. ¿Y qué pasaría con ¿Profe? la fuerza gravitatoria? Dígame. Profe, pero pregunto por la masa del objeto o por la del planeta, porque si cuál de estas magnitudes físicas serían iguales en ambos planetas y las masas no se especifica que sean iguales. Es el mismo objeto y por eso yo puse la masa igual. Pero Ujú. pregunta, después la pregunta la releí y dice iguales en ambos planetas. O sea, pregunta por los planetas y no por el cuerpo. Ah, pero se refiere a que si mido aceleración, masa y fuerza acá, compararla con que si mido aceleración, masa y fuerza en el otro planeta. ¿Sí? Ah, ya entiendo, es como a rasgos generales, no del planeta específicamente, sino esas magnitudes que se aplican sobre el objeto. Claro. Ajá. Ah, ya. Sí. Sí, igual está como medio confuso el enunciado. Concuerdo con eso. Pero Es que se refiere a la masa del planeta. yo O cambiaría en sea, vez del de objeto. decir iguales en ambos planetas, debería decir iguales en ambas situaciones, porque ahí se entiende mejor que son Ujú. distintas situaciones y qué se mantiene, pues, que sería la Claro, masa del objeto que se está analizando. Siento que ahí se entiende mejor que si dice ambos planetas, porque en ninguna parte se especifica que el planeta sea el mismo el X con el otro, porque claro, tengan la misma masa, entonces se puede malinterpretar la pregunta. claro. Toda la razón. Sí, hay que hablar con Nemre, que está poco claro su enunciado, pero claro, lo que quisieron decir acá es que, em, claro, como dice usted, comparo la situación inicial en el planeta X con la situación final que sería en un planeta diferente. ¿Ya? Y respecto a eso, mido aceleración, masa y fuerza del objeto, ¿ya? Del cuerpo que me mencionan acá, que está en un planeta, y después
lo llevo a la cercanía de otro planeta del sistema solar. ¿Sí? Entonces, claro, aquí debería ser mejor si el cuerpo se encontrara en la cercanía de la superficie de otro planeta del sistema solar, ¿cuál de estas magnitudes físicas serían iguales en ambas situaciones? ¿Ya? Y ahí quedaría como más claro. O especificar acá la masa del objeto. ¿Ya? Así que eso. Muy bien, entonces quedamos en que esta no, esta sí, y la fuerza gravitatoria sería igual o no. Eso es lo que he dicho de que en todo como en el sistema solar era igual la fuerza gravitatoria, ¿o no? Ah, ya, aquí Porque después si nos depende. íbamos a otra galaxia iba a ser la misma pero distinta, como allá en esos planetas, algo así, ¿o no? Eso es respecto de la constante K de la tercera ley de Kepler. Ah, ¿Ya? ya recuerdo. Sí, en la tercera ley de Kepler, o sea, si hacemos la división entre el periodo al cuadrado y la distancia media elevada al cubo, esa división me va a dar constante y esa depende de cada sistema solar, ¿sí? Pero fuerza gravitatoria, aquí sería la constante por masa 1 por masa 2 dividido r cuadrado. ¿Sí? Y acá pasa que la masa del planeta cambia, o sea, no sabemos si es igual o no. Entonces, claro, sería una fuerza gravitatoria diferente, ¿sí? Así que eso. Entonces, la respuesta acá sería solo 2, ¿ya? Eso, no sé si tienen alguna duda. Yo solo leí sobre la puerta así por miedo. Pero puedes subir por acá, mira. ¿Sí? Acá, Puedes subir por ahí. claro, veo que hay una duda en el chat, pero la están respondiendo. Claro, hay que comparar la situación inicial con la situación final, ¿ya? Y así quedaría planteado mejor este ejercicio. No sé si hay alguna duda respecto de lo que vimos en la clase de hoy. ¿Ninguna? Entonces, bueno, esa sería la clase de universo y sistema solar. Como se habrán dado cuenta, sacaron mucho contenido de la prueba y de este eje solo tienen que enfocarse en estudiar las leyes de Kepler y la fuerza de atracción gravitacional. ¿Ya? Eso sería, nos vemos la próxima semana. Bye. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. De nada.